Vamos a dialogar con José Cabascango, él es presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. José, buenas tardes, bienvenido, no sé si me escucha. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por aceptarla. El informe, hay dos informes que se presentan dentro de la comisión con el tema de los papeles de Pandora. ¿Cómo votó usted y cuál es la reflexión sobre este tema justamente que ya es de conocimiento público, señor asambleísta? Y bueno, la votación ha estado en el marco del proceso de investigación que ha solicitado el Pleno de la Asamblea Nacional como máxima instancia de este organismo a la Comisión de Garantías Constitucionales. Hay un informe de minoría presentada por el asambleísta Virgilio Saquicela, que no está enmarcado en ese proceso de investigación que se ha generado, pero cumpliendo con con la norma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se ha dado paso para que la presidenta de la Asamblea Nacional también ponga el conocimiento ante el Pleno. En ese sentido, se ha hecho un trabajo de investigación pese a las obstaculizaciones que ha generado tanto el presidente Guillermo Lasso como las instituciones del Estado en brindar información. Cabe recalcar también que el cronograma para esta investigación fue aprobado por los y las asambleístas y en ese sentido ha sido generado con total transparencia, imparcialidad y objetividad. ¿Cómo votó usted, señor asambleísta? A favor. De la mayoría, ¿no? Sí. Del informe de mayoría. ¿Por qué votó a favor? ¿Existe conmoción social como finalmente determinan ustedes? A ver, yo creo que el tema de la conmoción social no lo determina la comisión. No nos olvidemos que la conmoción social asume el presidente Guillermo Lasso para emitir el decreto de estado de excepción en el que nos encontramos. El mismo Pleno de la Asamblea Nacional el 7 de octubre, cuando resuelve iniciar esta investigación y pedir a la Comisión de Garantías Constitucionales, determina que la divulgación de estos papeles denominados papeles de Pandora, papeles de Pandora o Pandora Papers han generado conmoción social. Lo que nosotros hacemos es, en esta resolución número 1, decir que el presidente ha incumplido porque tenemos actas como documentos contundentes que muestra esta vinculación del presidente con empresas offshore o paraísos fiscales. Va por ahí la resolución. Claro, y le leo cómo ustedes resolvieron. Dice: de conformidad con el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, y ante las graves violaciones al Código de la Democracia y en lo relativo al financiamiento de la campaña y a la continuidad de la violación del artículo 4 de la Ley de Pacto Ético, determina el artículo el incumplimiento del presidente de la República por grave crisis política, conmoción e inobservancia interna del mandato popular sobre paraísos fiscales. ¿Es juicio político esto o estoy entendiendo mal? Y yo no sé si lo está, usted lo tiene la resolución que nosotros yo tengo la resolución, pero bueno, que va por ahí, pero que nosotros primero planteamos, y lo va a dar lectura, que se verifica la inobservancia por parte del presidente de la República al pacto ético aprobado mediante consulta popular en el 2017. Como digo, hay pruebas contundentes de que el presidente Guillermo Lasso está vinculado con paraísos fiscales. Eso está dentro del informe y acompañados al mismo. Pero es juicio político, es decir, es una causal para juicio político, ¿entiendo o estoy equivocado? Está equivocado, más por bien favor, ha habido interpretaciones de actores políticos y de asambleístas del oficialismo, de decir que la comisión ya está iniciando un juicio político. Otros hablan de la destitución, y por ahí no va el informe va orientado a seguir todavía
indagando la información que no ha brindado ni el presidente ni las instituciones públicas. Yo creo que hay que revisar en su contexto ¿cómo se llama? Pues se me falta la palabra. Las recomendaciones que hacemos. Claro, no, yo lo que decía, que no es que ustedes empezaron un juicio político, lo que la pregunta iba más bien en el sentido que si es causal para un juicio político. Obviamente, el informe no es vinculante, estamos todos claros que definitivamente o al final va a resolver el Pleno de la Asamblea Nacional, pero según ustedes es una causa para juicio político porque hablan de conmoción interna. A ver, no. El artículo 130, numeral 2, dice por conmoción interna y crisis política. Eso dice la Constitución, de acuerdo. Sí. La pregunta es, ¿estamos en crisis política? Entonces, no hay una crisis política. ¿Conmoción interna? Hay una conmoción interna, el cual ya lo ha decidido, o más bien lo ha mencionado el Pleno de la Asamblea Nacional el 7 de noviembre, cuando aprueba esta resolución, y el presidente de la República también ha aceptado cuando realiza el decreto del estado de excepción, que hay una conmoción interna. Eso es verdad, sí. El estado de excepción. Entonces, el del estado de excepción. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros lo que nos enmarcamos justamente en ese sentido, no es que nos estamos inventando algo que... Por eso, pero, de acuerdo, pero no me queda claro, es decir, lo que ustedes aprueban con mayoría, con su voto, es que hay causales para el juicio político. Esa es mi pregunta, no sé si podemos responder en eso. ¿Hay o no hay? El informe no dice que hay causal para un juicio político. Lo que dice es que hay una conmoción interna. Pero esa es una causal para un juicio político. ¿O estoy equivocado? Me acaba de leer la Constitución. Pero dice conmoción interna y crisis política. Entonces no sería. Claro, no hay crisis política. Entonces no hay. Yo por eso digo, no hay. Okay. De acuerdo. Yo por eso digo de que hay actores políticos que ya están adelantando, incluso ya están viendo cuáles son los caminos. De acuerdo. Olvidémonos de los. Yo lo que le consultaba a usted, o sea, es decir, ¿hay o no hay condición para un juicio político? Insisto, hay conmoción social, pero el informe en ningún momento plantea el juicio político al presidente. Perfecto, entonces no hay. Y por eso hay un momento de una hoja de ruta en donde se le pide que el Pleno más bien pida la comparecencia del presidente Guillermo Lasso, pida levantar el sitio yo lo que quería consultarle justamente esto, es decir, ¿hay o no hay, según su criterio personal, hay o no hay razones para un juicio político? Me dice que no, entiendo así. Ya. Segundo, ustedes hablan de llamarle al presidente de la República si es que el Pleno lo aprueba en 48 horas. Entonces, y el presidente, o dentro de la presidencia, es que no está obligado el presidente a acudir a este llamado. ¿Qué opinan ustedes? Es decir, ¿tienen esa facultad para convocarle al presidente de la República al Pleno de la Asamblea, si es que obviamente así lo aprueba la mayoría de asambleístas? A ver, yo creo que ahí hay que dejar claro, el presidente de la República es un funcionario público y todos los funcionarios públicos están obligados a comparecer ante la Asamblea Nacional. Y el presidente de la República no es la excepción. En ese sentido, sí, si bien es cierto, la norma no es así, es bien específica, el presidente como funcionario público, y más que todo porque los y las ecuatorianas necesitan conocer y aclarecer esta vinculación del presidente de la República con los paraísos fiscales o estas empresas offshore, debería, por ética y por moral, asistir al Pleno de la Asamblea Nacional y brindar información, ya que no asistió a la Comisión de Garantías Constitucionales. La ministra de Gobierno, el gabinete en pleno se pronunció y hablan de una desestabilización. Entiendo que ustedes serían calificados de desestabilizadores. ¿Cómo lo cae esta reacción del Gobierno Nacional? Bueno, yo creo que no hemos logrado entender
las funciones y la estructura del Estado. El solicitarle la comparecencia al presidente de la República como funcionario público, vuelvo y repito, el presidente de la República es funcionario público y todos los funcionarios públicos están en la obligación de comparecer ante la Asamblea Nacional. El solicitar la comparecencia del presidente de la República para que aclarezca algo que necesita él y el pueblo ecuatoriano sobre la vinculación con paraísos fiscales, no se genera una desestabilización. Es un proceso de un control político y de fiscalización en el marco de las competencias de la Asamblea Nacional. Que la ministra salga a decir de que se está desestabilizando al país, eso quiere decir que se está ocultando tras eso. Más bien, ahí la ministra deberá responder qué está ocultando el presidente frente al pueblo ecuatoriano que no quiera brindar esa información sobre los denominados Pandora Papers. Perfecto. Por último, ¿cuándo tienen que presentar ustedes ya el informe o ya se fue el informe y cuál es el procedimiento dentro de la Asamblea una vez que ustedes ya firmaron y aprobaron en la comisión? Ya, el día de ayer en la tarde hemos hecho ya llegar oficialmente a la presidenta de la Asamblea Nacional. Ella verá el día y la hora que pueda poner dentro del tratamiento en el pleno de la Asamblea este informe. Ya eso ya depende más bien tanto de la presidenta de la Asamblea Nacional. Nosotros el día de ayer, que se cumplía los 30 días que dio el pleno de la Asamblea Nacional, hemos cumplido por entregar un informe que tiene más de 1000 páginas, tanto del proceso de la información que hemos recabado, como también de la documentación que respalda ese informe. Muchas gracias, señor asambleísta, muy amable. Gracias por su tiempo y la información. A usted muchas gracias. José